recibimos esa presión de afuera, del hombre, de tenemos que actuar así, tenemos que hacer esto, tenemos que hacerlo de esta manera, de we have to perform, right? En vez de servir, instead of serve, you perform. Y empezamos a tomar decisiones que están fuera de tiempo, que están fuera de la voluntad del Señor, fuera de las instrucciones del Señor. Sí. Y se nos olvida que estamos aquí para agradar al Señor. Hola, buenas tardes familia, buenas tardes, bueno, buenas tardes para nosotros. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de VAPA Podcast. Contentos, bendecidas de tenerte nuevamente. Gracias por estar aquí. Hoy estaremos tocando de un tema. Seguimos con la obediencia, van a escuchar varios episodios acerca de la obediencia. Estamos en una serie de la obediencia. Sí, pero por si tenemos nuevos personas aquí, mi nombre es Mayra. Y mi nombre es Stephanie. Y este podcast es leemos las escrituras, tenemos conversaciones acerca de temas relevantes, temas que nos llevan a tener una mejor relación con Dios, a conocer a Dios y sobre todo obedecer su palabra. Y hoy vamos a hablar sobre, bueno, la semana pasada dimos la introducción de lo que es una obediencia. De cómo se ve eso en nuestras vidas, qué se necesita hacer, ¿verdad? ¿Qué se necesita hacer de acuerdo a lo que dice la palabra, lo que necesitamos hacer para ser obediente? Pero hoy vamos a dissect. How you say that in Spanish? Dissect. Escudriñar. That's not how you say dissect. Pero bíblicamente. No, bíblicamente. Vamos a entrar en un personaje, ¿verdad? Y vamos a entrar sobre ese tema de ser obedientes, pero a medias. Cuando el Señor te da una instrucción, pero tú solamente como que haces una mitad y deja como que la otra parte, como que, trata de comprometer o compromise. Sí. Y el mejor, pues no sé, el peor, el mejor personaje para eso es el rey Saúl. So vamos a hablar sobre el rey Saúl, unos detallitos sobre el rey Saúl. El rey Saúl empezó a reinar a los 30 años. Él reinó por 42 años. Él es hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Todo eso lo pueden encontrar en 1 Samuel 9. Él era alto, hermoso. Él fue ungido como rey en privado en 1 Samuel 9 y después fue ungido en público en 1 Samuel 11. Ahí vemos, él fue el primer rey del pueblo de Israel. Eso es cuando el pueblo de Israel quería rey. Entonces él fue elegido y ungido como rey. Sí, y el rey Saúl es bastante interesante acerca de esa desobediencia, porque la obediencia es completa. O sea, no vamos a decir, esa desobediencia a medias, no, desobediencia, o sea, porque la obediencia a medias es desobediencia, ¿no? Entonces, es como ahora, en los días de ahora vivimos en una cultura que aplaude el conocimiento, la lógica, ¿no? Que tenemos que pensar lógicamente. Se nos dice, ¿no? El saber mucho, todos queremos conocimiento y el conocimiento en esta generación que está tan accesible, ¿no? Con la internet, mucho conocimiento, mucha información. Y eso fue lo que fue en esta situación, lo que vamos a narrar acerca del rey Saúl. Fue su peor enemigo, el querer razonar, ¿no? El querer usar la lógica, ¿no? Pero Dios en su palabra nos muestra que la verdadera sabiduría no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto obedecemos. Tengan eso en mente. El rey Saúl se nos dice en 1 Samuel, no de los que Stephanie acaba de mencionar, Dios le da a Saúl una instrucción clara, bastante específica, ¿no? Destruir completamente al pueblo de Amalek, incluyendo, dice, a su rey, a sus animales, a todo. O sea, que no quedara
absolutamente nada vivo. Ujú. Pero ¿qué fue lo que hizo él? Usó su lógica Yeah. y dijo, oh, ¿por qué vamos a destruir esto si no se mira tan mal? Me lo voy a llevar a mi campamento, no se lo llevó. So, el Señor le dio una orden específica y lo que hizo el rey Saúl fue, usó su lógica, usó su razonamiento y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y no lo quisieron destruir todo. Yeah. Cuando el profeta Samuel llega y lo confronta, aquí otro de los errores que hace el rey Saúl y responde con excusas, ¿no? En vez de aceptar y reconocer la falta que había cometido, vemos que una de sus estrategias para querer salirse con la de él, fue eso, ¿no? Responder con excusas y dice que obedeció en parte y el resto del ganado lo guardó para ofrecer sacrificios, ¿no? Y de aquí es donde creo que este versículo lo mencionamos la semana pasada, pero Samuel le responde, ¿no? A Saúl con una verdad muy contundente y le responde en 1 Samuel 15:22, si se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿no? Ujú. Ujú. Y entonces, algo que debemos de, Saúl actuó según su lógica, guardó lo mejor del ganado. Para Dios, no obedeció lo que Dios dijo y eso le costó el trono a Saúl. Yeah, yeah. Y vamos a leer bien rápido porque Saúl no solamente desobedeció una vez, él desobedeció varias veces. It was one after the other. Él desobedeció, primero desobedeció, él ofreció sacrificio sacerdotal. Ujú. Él entonces hizo esto cuando Dios le dio la instrucción de ir. Y después también, aún después que el profeta había muerto, fue que ya había sido, like, you know, like, go by God, fue y fue a consultar con adivinas. So, nunca vemos en verdad un arrepentimiento genuino de Ujú, parte de Saúl. Pero vamos a ujú. leer primera de Samuel 15, solamente esos versículos, 15-17. Y dijo Samuel, ok, no, vamos a empezar desde el 13, 15-13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ujú. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Mm, Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mm, mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Solamente cogimos esto y destruimos todos los retos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di y dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Esta fue la respuesta de Saúl ujú, a Samuel. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la ujú. palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios Okay. y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mm. Y vemos cómo Saúl era un mentiroso. Era un mentiroso porque la palabra del Señor es bien clara y nos dice en 1 de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. O sea, si tú dices que conoces a Dios y no guardas sus mandamientos, él tal dice la palabra.
es mentiroso. So vemos que para Saúl era una costumbre ser Yeah, desobediente. yeah, Estaba, yeah. estaba ahí en su corazón, o sea, conocía a Dios verdaderamente, porque nunca hubo un arrepentimiento. Aún en sus excusas dijo, o Yeah. porque el pueblo decidió, hizo holocausto, o porque le dice a Samuel, perdón, porque le dice, porque tú te tardaste mucho. Entonces yo tomé, le eché manos al asunto. O sea, Y después, y no, y después si seguimos leyendo, le dice, oh, perdona, he pecado y todo eso. Y después le sigue, pues regresa conmigo a hacer sacrificio. ¿Con qué? Con esos animales que tú acabas de traer en desobediencia, con eso que tú quieres. Y entonces el profeta le dice, no voy a ir contigo. Si, y, like, siempre buscamos y hacemos esto muchas veces. Señor, perdóname, hice esto. Y de una vez vamos, volteamos y seguimos haciendo lo que, like, nunca hay, siempre hay, pedimos perdón solamente por decirlo. Right? muchas veces pedimos perdón porque hemos sido descubiertos, pero nunca Like you got porque caught. porque hemos sido descubiertos, no porque hay un Yeah. arrepentimiento genuino, Mm. ¿no? De que le hemos fallado a Dios y creo que todos hemos sido, cuántas veces lo hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Obedecemos a lo que nos conviene. Hay muchos que obedecemos nada más lo que es cómodo para nosotros, ajustamos las instrucciones de Dios para que encajen con nuestros deseos o nuestro razonamiento. Hay cosas que se nos hace fácil, muy, muy fácil obedecer, Yeah. pero hay cosas que le decimos al Señor, oh no, para eso no estoy lista, o para eso todavía no. Entonces, y el Señor nos dice bien claro, ¿no? En primera de Juan 2:4, se lo voy a volver a leer, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Yeah. Y podemos quizás justificar, vamos al favor del rey Saúl, aunque, vamos al favor del rey Saúl y lo ponemos en el contexto de hoy, Ujú. ¿verdad? Porque la cultura no dice que debemos de hacer cierta cosa de esa manera o hacer cierta cosa de esa manera. Él mismo dice en el versículo 24, temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Él estaba teniendo presión de Sí. parte del pueblo y Ujú. muchas veces como líderes, como personas que dirigimos, como personas cristianas, o no tienes que ser líder, Claro. recibimos esa presión de afuera, del hombre, de tenemos que actuar así, tenemos que hacer esto, tenemos que hacerlo de esta manera, de we have to perform, Ujú, right? En ujú, vez de servir, instead of serve, you perform. ujú. Y empezamos a tomar decisiones que están fuera de tiempo, que están fuera de la voluntad del Señor, fuera de las instrucciones del Señor. Y Sí. se nos olvida que estamos aquí para agradar al Señor, no para agradar al hombre, ¿verdad? Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o O el el de favor de Dios, Dios. o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, Mm, ¿verdad? Si yo me dejo toda mi vida llevar por la presión de la gente, yo voy a vivir un ciclo de tomar decisiones fuera de la voluntad del Señor. amen. Porque las instrucciones del Señor siempre van en contra de lo que está pasando. Ujú, What's of the trend, right? ujú, De ujú, lo que está en what everybody knows. ujú. Siempre vayan en contra de eso. De las corrientes de este mundo, Yeah, siempre yeah. van a ir en contra de Yeah, eso, yeah. sí, sí. So, si nos dejamos siempre presionar por lo que la persona diga, y muchas veces son personas aún en la congregación, Ujú. que muchas veces no son ni con malas intenciones, ¿verdad? O sea, unas veces son cosas buenas, pero no son las cosas que el Señor te ha mandado a hacer, que te ha mandado a instruir. Claro. Y tenemos o que decirle a esa persona, you get on the boat with me, Ujú, y vamos a hacer esto como el Señor lo mandó a hacer, o tú te sales del bote y vete tú a tu your own route, ujú. right? Porque no podemos dejarnos llevar por todos los comentarios, por todas las opiniones de todo el mundo, porque ¿a quién es que le servimos? ¿A quién es que estamos Claro, escuchando? ¿A la gente o claro, estamos escuchando al Señor? claro, claro. Y ahora vamos a ver el contraste de eso. Vamos a ver a David, no perfecto, pero sí obediente y bastante rápido al arrepentimiento, ¿no? Ujú. El rey David también fue ungido por Dios. También cometió errores como lo hizo el rey Saúl, algunos incluso más escandalosos, ¿no? Yeah. Que los de Saúl, pero hay una gran diferencia. David tenía un corazón obediente, ¿no? En primera de Samuel 24, David tiene a Saúl a su merced en una cueva y sus hombres le dicen,
esta es la oportunidad. Vemos cómo David no se dejó influenciar por lo que acabas tú de decir, no se dejó influenciar porque le dijeron sus soldados, hey, esta es la oportunidad. Dice de Mata que a Saúl. dice que David, Saúl se había descubierto los pies, significa que Saúl estaba usando el baño. Es un momento privado donde había dejado sus guardias atrás porque no los llevaba cuando tenía que hacer. Ahí la palabra del Señor dice que sus pies estaban expuestos, que se había levantado la túnica y leía ahí un comentario y dice que estaba haciendo Sus cosas sus cosas. No del uno, tal vez personales. era lo más seguro del dos. Entonces es un momento bastante Ya. vulnerable, ¿no? Donde está bien fácil de poder atacarlo. Y vemos que David aquí no se dejó influenciar por lo que sus hombres le decían. Ya. Y esta es o sea, ellos le dijeron, esta es la oportunidad, pero David, la forma en que responden, Ujú. alguien con un temor, ¿no? Y con un deseo de obedecer a Dios. Y en 1 Samuel 24:6 responde, Jehová guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Y vemos que dice, en otras, versiones dice al que tú has ungido, o sea, que Dios me guarde de yo, echarle mano al ungido, no dice echarle mano, no recuerdo la palabra, pero No, pero levantar tus manos contra alguien que el ajá, Señor ya ha elegido y ha puesto en una posición. Aquí vemos el corazón de David, ¿verdad? Que aunque él sabe que el rey está detrás de él, right? Aunque él sabe que lo que Saúl está haciendo está malo, él mantiene su postura. Él sabe que él sabe a lo que Dios ya lo llamó a hacer a él. exacto, exacto. Y vemos que eso es una obediencia, ¿no? Completa de la de David, Ujú. que prefirió dejar las cosas en manos de Dios y que sea Dios que nos defienda en vez de tomar él asuntos, en vez de tomarlo él en sus manos. Ya, ya. Y otro de los ejemplos que vemos en Segunda de Samuel, lo pueden leer, está en el capítulo 11 y capítulo 12, cuando David falló, adulteró, encubrió su pecado, se convirtió prácticamente en un asesino, aunque no fue el que mató él directamente Dio la a orden. sí, a la esposa al esposo, perdón, de Betsabé, pero sí sabemos que cuando lo mandó a la Ujú, batalla ujú. era para eso, ¿no? Pero cuando el profeta Natán lo confronta, ¿no? David no fue y usó excusas como lo hizo Saúl, o es que el pueblo, o es que tú te tardaste, no usó esas excusas, no dijo, no, pero es que la mujer es bien ofrecida, o sea, Estaba ahí toda en él, cuera, que la manda a bañarse afuera. no, y a esas horas, o sea, David no dijo, o Ya. sea, ella no, o sea, a la fuerza no lo hice, o sea, no, David Mm, no usó nada de eso, mm, no culpó el ambiente, ujú. ni a Betsabé, ni a un mismo a Betsabé, Y ella, sino que dice, he pecado, se dio cuenta, en 2 Samuel 12 dice, hey, he pecado contra Jehová. Se dio cuenta, ¿no? Y ya después en los salmos se escribe en el Salmo 51, Dios dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, él reconoce su situación y dice, Señor, me he dado cuenta que no tengo un buen corazón, que mi corazón necesita ser limpio. Y en yeah. otro de los salmos, los sacrificios de Dios son espiritual. Perdón, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Ujú. Él habla de que ese espíritu quebrantado en Samuel 51:17, David entendió algo que Saúl nunca pudo comprender. Y es que obedecer no es solo cumplir tareas externas, Yeah, es tener un corazón rendido, dispuesto a ser corregido yeah. y transformado. Porque el profeta Natán lo confrontó y le dijo, hey, sobre el vecino, de que, el profeta Natán lo pone en el territorio, bueno, tú eres un cuidador de ovejas, déjame y te digo a alguien que pastorea ovejas, ¿no? Que tenía el vecino una ovejita y era toda la que tenía, y tenía un montón y viene y le mata la oveja, ¿no? La única que tenía. Entonces David dijo, vamos y matémoslo. Y se dio cuenta cuando él vio que estaba hablando de él. Vemos que David dice, hey, he pecado contra Jehová.
O sea, no he pecado ni contra, no pequé ni contra Urías, ni contra Betsabé, no, he pecado contra Dios. Y cada vez que fallamos, no pensemos que yo estoy o voy a ser expuesto, porque muchas veces eso es lo que le estamos nosotros teniendo miedo, Yeah, no a lo que el Señor nos está, lo que estamos ofendiendo a Dios, no, es el miedo a no ser expuestos, a qué yeah, van a pensar de yeah. mí, qué van a decir de mí. Y algo que me llamaba mucho la atención es que los dos, el rey Saúl, en el versículo 24, ¿verdad? De primera de Samuel 15, "Oh, he pecado contra Dios, Ujú, whatever, whatever", y ujú. va y se va con el pueblo, vamos a hacer sacrificio. Y se fue así, a hacer su cosa. Pero David, he pecado contra Dios, fue y se metió en ayuno Sí. y se metió en oración. Ujú. Um, y aquí vemos esa postura física, ¿verdad? Sí, sí, Porque lo sí. de adentro siempre va a salir afuera. Claro, claro. Y vemos eso que no solamente fue, oh Señor, perdóname, pero hubo una acción de Exacto. parte de Él. Ajá. Y muchas veces nosotros cuando fallamos, ¿verdad? Y somos Ujú. desobedientes y caemos en pecado, nuestra acción no es solamente pedir perdón, pero alejarme de eso. Ujú, ujú. ¿Cómo puedo yo, ok, fallé, cómo puedo yo regresar a esa obediencia? Es alejándote de eso, no siguiendo en ese mismo ciclo, que si tú sabes que tú estando en un lugar te va a hacer caer y vas a caer en desobediencia, ¿por qué te sigues metiendo en ese Claro, lugar? Apártate. Eso es un claro. verdadero arrepentimiento. Yo venir ante el Señor, te pido perdón y me aparto de eso, Ujú, ¿verdad? ujú. Pero un arrepentimiento genuino, no, tú te vas a seguir tú misma exponiendo. Porque no somos, Sí. let's not be dumb, Ujú, right? ujú. Tú sabes cuáles son tus debilidades. Claro, Nosotros muchas veces, Señor, es que soy débil en esta área, entonces ¿por qué tú te sigues metiendo en esa área? claro, claro. Let's not be naive. No vamos a tratar a Dios como que si Dios es tonto, como que si Dios, like our parents, that we can Ujú, just fool them. ujú, Like we can't fool God. God ujú. knows our heart. He knows our heart more than we know our own hearts. Exacto. So, eso es una de las cosas bien importantes, apartarme. Like, I have to separate myself from things that make me fall. Claro, claro. Y vemos el contraste, ¿no? Haciendo una comparación entre Ujú. las características de Saúl y David, para que podamos tener nosotros un claro entendimiento y podamos ver si se puede ayudarte, si estás haciendo algo, que estás obedeciendo a medias o estás, deliberadamente desobedeciendo a Dios, o sea, de que puedas uno volverse de sus caminos, no con un remordimiento, Yeah. sino que con un arrepentimiento genuino y las características es de que acerca de la obediencia, Saúl fue parcial y racionalizada y la de David fue sincera, aunque imperfecta, pero fue sincera, ¿no? Sincera, yeah. Ya, cómo reaccionaron los dos ante el pecado cuando se vieron ellos expuestos, el Ujú. pecado se vio expuestos, cuál fue su reacción. Vemos que Saúl se justifica y vemos que David se arrepiente. ¿Qué nos muestra esto acerca de cada uno de ellos y su relación con Dios, ¿no? Vemos la que de Saúl es bastante superficial, no hay ni había un deseo por ejemplo, David vemos, Señor, créame un corazón limpio. Era algo íntimo, había Yeah. una intimidad y un deseo, ¿no? De querer mejorar, de ser mejor y le pide a Dios, me he dado cuenta que mi corazón necesita ser Yeah, yeah, limpiado. Y yeah. Señor, crea en mí un corazón limpio. Hay una intimidad, hay un rendimiento. Y el resultado de eso es que vemos que ya después Saúl fue destronado, rechazado como rey. Yeah. Y vemos que cuál fue la actitud de ellos y cómo las consecuencias, no el resultado. Y ya después vemos que David fue restaurado y ya después usado por Dios porque había habido un arrepentimiento genuino, ¿no? Yeah. Yeah. Este, y vemos que la obediencia parcial, esto es obediencia disfrazada. Mm, that's good. Es obediencia disfrazada. Y repito, para el mundo el sabio es el que sabe, ¿no? El que usa la lógica, el que puede The common razonar, sense. el que puede razonar las cosas. Para Ujú. Dios el sabio es el que obedece. Y el que depende de Él. Que Exacto, aunque yo sé la solución, aunque yo sé cómo hacerlo, no lo voy a hacer porque yo quiero hacerlo como Dios quiere que yo lo haga. exacto. Hay un versículo que me llamó mucho la atención y fue 1 Samuel 24:6, ya cuando Dios, ¿verdad? Se le dice al profeta,
basically que él se ha apartado. Él dice en el verso 6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde Jehová me guarde no, mentira, I'm sorry, that's the wrong verse. I am trying to read. Hold on. Ok, sorry. Primera de Samuel 15:11, donde Dios le dice, me pesó haber hecho rey a Saúl, Se arrepintió. porque ha dejado de seguirme y ha cumplido mis mandamientos. Ha dejado de So, seguirme y ha dejado de ser. cumplir, de cumplir mis mandamientos. So, la desobediencia, right? Constantly, tú siendo desobediente constantemente, eventualmente te va a apartar completamente de escuchar la voz de Dios. Yeah, claro. Y qué triste que a Dios le pese. Right? That's tough. Que a Dios le pese que me haya llamado, que me haya escogido, porque que el Señor nos guarde. Porque yo he parado de escuchar su voz, he parado de querer hacer sus mandamientos, porque eso es la obediencia, de hacer sus mandamientos y de seguir su palabra. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Él paró de escuchar y paró de seguir los mandamientos del Señor. Aún David, aunque falló 1000 veces, él siempre regresó a escuchar la voz de Dios y a hacer los mandamientos del Señor. Y en el Salmo, en el Salmo 119:60 nos dice, hay un versículo, está bien cortito, fácil de memorizar, de esos que debemos de guardar cuando estemos en una situación, y este Salmo, nos habla acerca de me apresuré, dice, me apresuré y no me tardaré en guardar tus mandamientos, ¿no? Que no nos tardemos en guardar los mandamientos. Si el día de hoy te das cuenta de que has sido desobediente con Dios, lean este salmo, recuerden este salmo, que seamos nosotros apresurados a guardar los mandamientos de Dios y les volvemos a el versículo que hablamos la semana pasada, que fue el versículo de introducción. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y guardares sus mandamientos, Jehová te exaltará. Y muchas veces nosotros le decimos Señor, Señor, y el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? O sea, ¿por qué me hayas? O sea, a veces pretendemos, como Stephanie mencionó, que a veces sí podemos engañar a nuestros padres o aún nos queremos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no nos podemos no lo podemos engañar, ¿no? En Juan 14:23 nos dice bien claro, que el que ama, dice, el que ama a Dios, mi palabra guarda. ¿Quieres saber qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanto guardas su palabra? ¿Qué tanto eres obediente, no? Bastante que reflexionar y algunas preguntas que te voy a dejar, no se las vamos a hacer a Stephanie, ni Stephanie me las va a hacer a mí. Nada más para reflexión y puedan meditar, ¿estoy obedeciendo completamente o solo a medias, no? Estoy tratando de racionalizar mis decisiones como Saúl. Soy rápido para arrepentirme cuando me he dado cuenta, ¿no? Que he fallado contra Dios como lo hizo David, o soy rápido para justificarme, querer justificar mi pecado, mi desobediencia, ¿no? Tengo una relación con Dios basada en lo que dicen las personas, en la presión de las personas, ¿no? Y no mi relación completamente y siguiendo la dirección de Dios. Y estoy obedeciendo en lo secreto, porque no solo en lo visible. Tenemos que ver lo que, como Stephanie estaba diciendo, o sea, salió de Saúl lo que estaba ya en su corazón. Su obediencia nada más fue traducido en sus acciones, o sea, ella estaba en su corazón, pero vemos el contraste, ¿no? Cuando David viene y dice, crea en mí un corazón limpio, porque me he dado cuenta que el mío no está tan limpio, crea en mí un corazón limpio. Tú te das cuenta que tu corazón no está alineado con la palabra del Señor, te está haciendo difícil obedecer. Haz esta oración que hizo el rey David. Crea en mí, Señor, un corazón limpio, ¿no? Amen. Ese es el deseo de nosotros, de que el Señor nos dé un corazón obediente, que nos enseñe a no ofrecer solamente sacrificios, a no servirle al Señor nada más así por encimita, sino que nos ayude a obedecer su palabra,
aunque Yeah. no entendamos, aunque nos cueste, aunque nos convirtamos, no lo hagamos por opiniones públicas o presiones, ¿no? De los demás, sino que estemos siempre, que seamos sabios. Y sobre todo que podamos nosotros tener bien en claro que a quien debemos agradar es a Dios, que siempre. En la palabra dice que Saúl dijo que el pueblo vio como que se veían, like it looked good, se vio bonito. Sí, Esas vacas estaban bien fuertes, todos esos sí, animales estaban bien cuidados. Eva también vio que la fruta se se veía veía buena. bien. Ya, Pero el que se vea bien, el que se vea bonito, no puede tener prioridad sobre lo que Dios te mandó hacer. exacto, exacto. Porque ahí es cuando fallamos. Sí, que Cuando lo que nosotros vemos, ujú, lo que por fuera se ve, que tiene más valor de lo que ya Dios ha dicho o lo que ya ya, Dios te ha instruido. sí, y que seamos como Yeah. David, quebrantados, corregibles, rendidos en el nombre de Y no Jesús. usen esa excusa de que no, yo voy a fallar, pero después yo voy a pedir perdón porque el Señor conoce mi corazón. Sí, el Señor conoce tu corazón rebelde, de que tú sabes la palabra y tú no sabiendo la palabra, tú lo haces porque tú crees que la gracia del Señor te va a Ah, cubrir, te va... Eso es otro tipo de desobediencia. Ya, like, exactamente. don't be fooled. Ya. Bueno, Don't be fooled. es el episodio de ahora. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que la obediencia media es desobediencia. Ya. Si fue de bendición para ti, compártelo con alguien, comenta, y no olvides obedecer a lo que Yes. Dios ya te ha Completo. dicho completamente, ¿no? Yes. Hasta la próxima. Yes. God bless you all.